La democracia sienta en el banquillo a los excomandantes. Julio Boca salta a la gloria. Gorbachov inventa la perestroika, el canto del cisne soviético. El SIDA, un desafío para todos. Maradona, de un golazo, le enseña teología al mundo. Borges se va para siempre de la esquina rosada. La intifada reivindica los derechos del pueblo palestino. Raúl Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983. El entusiasmo popular por la democracia recuperada se manifestó ante el Cabildo. Pero Alfonsín no contaba con la simpatía de las Fuerzas Armadas, la Iglesia y los sindicatos, implicados en la lucha interna del peronismo. A comienzos de 1987 se aprobó la ley del divorcio y el clero se inquietó. En defensa de la familia, condenó la droga, el aborto y la pornografía como excesos de la democracia. Alfonsín contraatacó en el campo internacional. El canciller Dante Caputo anunció que el laudo papal era la única solución posible para el conflicto del Bíger. El 18 de octubre de 1984, Argentina y Chile firmaron un acuerdo en el Vaticano y el 23 de noviembre un referéndum popular avaló la posición del gobierno. Pero la prueba de fuego era el juicio a la dictadura. Después que los tribunales castrenses proclamaran lo inadmisible, la inocencia de los excomandantes, en abril de 1985, ante los tribunales civiles, el alegato del fiscal Julio César Estracera y los testimonios de las víctimas estremecieron al país. Las tres juntas militares fueron condenadas y la acción penal continuó contra los demás responsables del régimen militar. Y por las órdenes que impartieron con eficacia para su fuerza. Los militares habían quedado sometidos a la ley civil, pero esta circunstancia, excepcional en la historia de América Latina, no cerraría las heridas abiertas por casi 8 años de dictadura. El 28 de julio de 1984 se inauguraron fastuosamente en Los Ángeles los 23º Juegos Olímpicos. Todos los países de la órbita soviética, excepto Rumania, los boicotearon. Sin embargo, se batió un nuevo récord de participación. Concurrieron más de 6.500 deportistas pertenecientes a 140 países. El atleta norteamericano Carl Lewis fue la estrella de los Juegos. Consiguió la medalla de oro en salto de longitud, en las carreras de 100 y 200 metros lisos y en los relevos de 4x100, las mismas especialidades en que había sobresalido el legendario Jesse Owens en 1936. Pero la participante que logró un mayor número de medallas fue la gimnasta rumana Ekaterina Szabo, 4 de oro y 1 de plata. El baloncesto español supo aprovechar la ausencia soviética y consiguió la medalla de plata tras perder en la final con Estados Unidos.
Posiblemente Julio Boca sea el mejor bailarín del mundo, pero al que nunca se le ocurriría decirlo es a él mismo. En 1984, el jurado del Ballet de Moscú le dio la medalla de oro. Fue ahí que los argentinos se enteraron de que esa maravilla de la danza se había formado en el Teatro Colón y que, como si esto fuera poco, había nacido en Munro. Pese a ser coronado primer bailarín del American Ballet de Nueva York y vivir en Nueva York, le entusiasma andar por los aires en el Luna Park y levitar con música de Piazzolla en la 9 de julio. Las multitudes lo cubren de flores, pero cuando puede, vuelve a Munro, aunque ese pibe de barrio ya sea un hombre ovacionado en todos los escenarios del mundo. En Occidente, en especial en Europa occidental, los enfrentamientos entre los jóvenes y la policía se volvieron cada vez más frecuentes e intensos. Se ahondaba el abismo entre los valores establecidos de la sociedad y las nuevas generaciones. Los problemas económicos, la falta de perspectivas profesionales, la destrucción del medio ambiente y el rechazo a la carrera armamentística eran las causas de la rebeldía juvenil y la búsqueda de formas de vida alternativas. En Inglaterra nació el movimiento punk, que se expandió por todo el mundo. Las cabezas erizadas de crestas multicolores eran la consigna de la rebelión. La ropa y los aritos subrayaban el rechazo de la sociedad burguesa. En el bando opuesto, los skinheads desataron el culto de la violencia. La cabeza rapada y la indumentaria militar expresaban su ideología nazi y racista. Los enfrentamientos entre los skins y los punks se volvieron frecuentes. En oposición a las tribus rebeldes, aparecieron en Nueva York los yuppies, con algunos toques progres pero educados aunque ambiciosos, trepadores, amantes de los coches lujosos, los relojes caros y los éxitos profesionales. Desde Estados Unidos se irradió también el culto al cuerpo. El aeróbic, el jogging y otras variantes gimnásticas se incorporaron a la sociedad. El argentino César Milstein recibe el Premio Nobel de Medicina. El astronauta estadounidense Bruce McCandless flota por primera vez sin cable de seguridad en el espacio. El argentino Ernesto Sábato recibe el Premio Cervantes de Literatura. Chocan los hinchas del Liverpool y la Juventus en el estadio Heysel de Bruselas. 39 muertos y 400 heridos.
El 11 de marzo de 1985, el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética eligió a Mikhail Gorbachev como secretario general. Fue todo un cambio generacional en la siempre vetusta nomenclatura rusa. La situación soviética no era fácil. Desde comienzos de los 80, la URSS atravesaba una fuerte crisis. La vieja dirección política y la rígida burocracia habían terminado por divorciarse de la sociedad. La situación económica no facilitaba las cosas. La productividad bajaba, el desabastecimiento crecía y la actividad cultural desfallecía dentro del corset del realismo socialista. Gorbachev anunció un cambio, renovar la estructura del Estado y del partido. Llegó la hora de la perestroika, que incluía el concepto de apertura ideológica y la glasnost o transparencia política. El mundo, en especial la izquierda, oscilaba entre el desconcierto y la esperanza. El 25 de febrero de 1986 se inició el 27º Congreso del Partido Comunista Soviético. Por primera vez, Gorbachev habló de la necesidad de una reforma radical. Los delegados, acostumbrados a levantar la mano, votaron reformas económicas y partidarias que ni ellos mismos jamás habían imaginado. La libertad de expresión abrió las compuertas a la crítica personal e institucional. La política exterior puso el acento en la cooperación entre los estados más que en la lucha contra el capitalismo. Y se habló de desestalinización, de revisar la historia y desmontar los viejos rituales partidarios. En diciembre de 1986, el físico disidente Andrei Sájarov fue readmitido en la Academia de Ciencias tras 7 años de exilio interior. Más de 200 disidentes salieron de la cárcel y fueron rehabilitados. Los trabajadores se mostraban generalmente escépticos. Los intelectuales sí apoyaron las reformas con entusiasmo. Todo prometía una vida cultural libre. Gorbachev afianzó su cambio con medidas de desarme. La Unión Soviética ya no estaba en condiciones de sostener la carrera armamentística con Estados Unidos. Pero es que ni siquiera estaba en condiciones de sostenerse a sí misma. El gigante soviético se desmoronó y con él todo el bloque del este. Entre la fruición de la derecha y el estupor de la izquierda, 70 años de comunismo se hicieron polvo. A 600 kilómetros de Terranova, en el Atlántico Norte, y a 4.000 metros de profundidad, se hallan los restos del Titanic. Un terremoto sacude la Ciudad de México y mueren 5.000 personas. Gary Kasparov vence a Karpov y es el nuevo campeón del mundo de ajedrez. Rather than kind of wait for it a little bit. El 2 de octubre de 1985, el famoso actor Rock Hudson falleció enfermo de SIDA. Tuvo que morir una estrella de Hollywood para que el mundo tomara conciencia. El SIDA no era un estigma de homosexuales y marginados. En 1981 se registraron las primeras víctimas de una infección virósica hasta entonces desconocida. Se comenzó a hablar del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. La enfermedad producía la destrucción total de las defensas del organismo. Las infecciones e inflamaciones que el cuerpo normalmente superaba por sí mismo se convertían de pronto en una trampa mortal. En 1984, el virólogo francés Luc Montagnier identificó el agente patógeno VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana se transmitía por sangre y las secreciones orgánicas, sobre todo a través del contacto sexual y el intercambio de agujas. De ahí que en un principio la enfermedad fuese atribuida a los llamados grupos de riesgo, homosexuales, bisexuales y drogadictos. Al principio, los enfermos de SIDA debieron de enfrentar un irracional rechazo social, ya que la moralina imperante veía en el SIDA un castigo a una conducta juzgada como inmoral.
El número de afectados comenzó a multiplicarse en el mundo mucho más rápido que las investigaciones médicas. Para evitar la propagación, los gobiernos impulsaron campañas de información sobre el SIDA que afortunadamente lograron encauzar la epidemia y desmontar los prejuicios de la sociedad. La arquitectura de los años 80 manifestó un distanciamiento del funcionalismo y del monótono urbanismo de los monoblocks. La palabra posmodernidad se convirtió en una clave de los nuevos tiempos. Comenzó a imponerse un estilo más libre y menos convencional, caracterizado por la diversidad de formas y materiales arquitectónicos. Frank Gehry fue uno de los mayores representantes de esta corriente. Sus obras, como el Puerto Olímpico de Barcelona y el Museo Guggenheim de Bilbao, darían la pauta de la nueva orientación. En Alemania, los pintores llamados nuevos salvajes, como Lüppert, Baselitz y Penck, usaban intensos contornos y un fuerte contraste de colorido. El arte del graffiti creció como un arte espontáneo en los barrios marginales de las grandes ciudades. De las paredes saltó incluso a los medios de transporte público. Este arte underground, heredado de los 70, se trasladó de la pared a la tela y los artistas empezaron a pintar sus obras con sprays esmaltados. Keith Haring se convirtió en uno de los representantes más famosos de esta tendencia. El mallorquín Miquel Barceló sobresalió como uno de los mayores plásticos españoles. Avanzó en el camino iniciado por Joan Miró. A las luces y colores mediterráneos añadió el cromatismo y las texturas africanas. Se retiró a Malí para acentuar su inspiración. Pese a su juventud, Barceló es uno de los grandes artistas de este final de siglo. Maradona solo sorteó a 5, sí, como suena, a 5 ingleses y metió el gol. Fue, es y será el golazo de la historia. Pero por supuesto no fue el único. Acompañado por una máquina aceitada por Bilardo, México 86 fue el Mundial de Maradona. Hasta tal punto que Dios metió mano en el asunto cuando el Pelusa volvió a doblegar a Peter Shilton. La tocó para Valdano, entra Diego. Argentino Diego Armando Maradona. Toda de él, la llevó. El 29 de junio de 1986 fue el Domingo de Gloria. En la final, la selección nacional ganaba 2-0 a Alemania Federal con goles de Brown y Valdano. Imprevistamente, los alemanes igualaron. Pero pocos minutos antes de que terminase el partido, Burruchaga, luego de una corrida desde el medio campo, perforó la red alemana. Argentina ganó 3-2 y se consagró campeón mundial de fútbol.
Era la primera vez que la escuadra argentina ganaba la Copa Mundial fuera del país. La Argentina fue una fiesta. Días después, en el balcón de la Rosada, Maradona alzó la copa y todo el pueblo brindó. Tras la huida de Marcos, Corazón Aquino preside un gobierno provisional en Filipinas. Médicos argentinos proponen a la crotoxina como una esperanza contra el cáncer. El 26 de abril de 1986, en la central nuclear soviética de Chernobyl, se produjo el peor accidente de la historia del aprovechamiento pacífico de la energía atómica. El núcleo del reactor se fundió, provocando un incendio y liberando una nube radiactiva que se extendió en pocos días por la Unión Soviética y otras zonas de Europa. Las causas del accidente fueron atribuidas a los defectos de mantenimiento y a los fallos en los sistemas de emergencia. 28 personas murieron en el acto y otras 135.000 fueron evacuadas, pero la cantidad de víctimas reales del accidente no se puede prever hasta ahora, porque muchas morirían a causa de los efectos tardíos por enfermedades cancerígenas. A pesar de la catástrofe, la Unión Soviética y los países del este europeo persistieron en mantener en funcionamiento sus centrales nucleares, cuyas medidas de seguridad dejaban mucho que desear, pero las consideraciones económicas y la competencia con Occidente tenían prioridad sobre las ecológicas. La protesta contra las centrales nucleares arreciaron en todo el mundo. En España se paralizaron las obras de la central de Lemonis. El desarrollo industrial descontrolado acarreó efectos cada vez más preocupantes. La lluvia ácida provocó la desaparición de numerosos bosques en Europa. La causa principal era el óxido de nitrógeno procedente del tubo de escape de los automóviles, así como el dióxido de azufre producido por la combustión de carbón y petróleo. Otro fenómeno alarmante fue el descubrimiento de agujeros en la capa de ozono que rodea a la Tierra y limita el efecto de los rayos solares. Los causantes principales eran los gases de los aerosoles y algunos de los utilizados en las heladeras y otros sistemas de refrigeración. Los agujeros causan cambios en el clima y daños irreparables en la naturaleza. En Bhopal, India, el 3 de diciembre de 1984, más de 2.000 personas murieron y otras miles perdieron la vista a consecuencia de una fuga de gases tóxicos en una factoría química de la empresa norteamericana Union Carbide. Una válvula mal ajustada fue el origen de la tragedia. Borges decía que era imposible imaginar un Buenos Aires sin Palermo, sin esquinas rosadas, sin aljibes, sin patios, sin cuchilleros, sin milongas. Pero nunca dijo nada acerca de un Buenos Aires sin él mismo. ¿Acaso por eso se murió en Ginebra, lejos, muy lejos, como si morirse fuese una mera distracción de su andar por Buenos Aires, con su bastón golpeando un empedrado ya inexistente, rumbo a la vieja Biblioteca Nacional que dirigió? El resultado puede parecer una fabricación, pero si no hay emoción, es imposible escribir, y no hay necesidad de escribir tampoco. Yo escribo para desahogarme. Anoche tuve ocasión de decir que si yo fuera Robinson Crusoe, yo escribiría en mi isla desierta, sin ninguna esperanza de ser leído. Yo le pregunté a Alfonso Reyes, ¿por qué publicamos? Y él me dijo, yo me he hecho esa pregunta muchas veces. Publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo los borradores.
Fervor de Buenos Aires, inquisiciones, ficciones, el idioma de los argentinos, el Aleph, el jardín de los senderos que se bifurcan, el hacedor, toda una obra que, como sus proverbiales juegos de espejos o laberintos, se multiplica en imágenes infinitas y circulares. Yo alguna vez escribí que otros se jacten de lo que han escrito. A mí me enorgullece lo que he leído. Premio de Honor de la SADE, Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes, Premio Interamericano de Literatura, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oxford y Michigan, miembro de la Academia Francesa de Ciencias Morales. Borges recibió el Premio Cervantes, máximo galardón de las letras castellanas. Muchos, con razón, se preguntan por qué no le dieron el Premio Nobel. Borges supo por qué. Siempre seré el futuro Nobel, dijo, pero siempre con ese adjetivo, futuro. Un futuro que ni la muerte acierta a desmentir. El 8 de diciembre de 1987, en el campo de refugiados de Jebalia, situado en la Franja de Gaza, jóvenes palestinos apedrearon un puesto militar israelí. El detonante fue un accidente de tráfico. Un camión, conducido por un israelí, ocasionó la muerte de 4 palestinos. Otros 7 resultaron gravemente heridos. Pero las causas eran más profundas. Desde la Guerra de los 6 Días, en 1967, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este eran territorios ocupados por Israel. En estas zonas, el paro laboral ascendía al 60% de la población palestina, carente además de derechos políticos. El final de la ocupación era una promesa siempre vaga e incumplida. El levantamiento palestino se extendió por toda Gaza y el resto de los territorios ocupados. Al principio espontánea, la rebelión comenzó a ser capitalizada por Hamás, una organización fundamentalista islámica. La Intifada se convirtió en un gran movimiento de desobediencia civil cada vez más masivo y violento. Israel respondió con dureza a los levantamientos y aunque hizo oídos sordos a la condena de las Naciones Unidas por las reiteradas violaciones de los derechos humanos, no pudo quebrar la resistencia palestina. Solo el fin de la Guerra Fría dio un nuevo giro a la Intifada. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos abogaron por un acuerdo pacífico entre palestinos e israelíes. El preludio de este cambio sería la Conferencia de Paz celebrada en Madrid en 1991. La inflación y la deuda externa estrecharon el cerco alrededor de Alfonsín. El gobierno democrático ha anunciado... Juan Zurruy, nuevo ministro de Economía, lanzó el Plan Austral. El nuevo signo monetario se llamará Austral. En las elecciones parciales de 1985, algunos triunfos del Plan Austral recompensaron al gobierno con un claro éxito electoral, pero fueron pobres triunfos pasajeros. La inflación volvió a erosionar los salarios y liderada por Saúl Ubaldini, la CGT volvió a la carga. A medias entre la reivindicación y la interna peronista, 14 paros hackearon al gobierno. El poder militar aprovechó la volteada. En la Semana Santa de 1987, el teniente coronel Aldo Rico se amotinó en Campo de Mayo.
Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Los llamados carapintadas, embadurnados con un barniz ultranacionalista, decían no cuestionar al poder constitucional, pero lo hacían de hecho. Se lavaban las manos de los crímenes de la dictadura y de paso reclamaban al gobierno que suspendiese las citaciones ante la justicia de los militares. La reacción de la ciudadanía fue unánime. Durante 4 días, el pueblo se movilizó, llenó las plazas del país y se mantuvo en vigilia. Alfonsín, con la multitud expectante en la plaza, se dirigió a Campo de Mayo. Pero a su regreso, aseguró que había encontrado en los cuarteles a verdaderos héroes de las Malvinas. A la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. En las elecciones de septiembre de 1987, Antonio Cafiero, un peronista histórico, ganó la estratégica provincia de Buenos Aires. Los radicales perdieron la mayoría en diputados y solo ganaron en Córdoba, Río Negro y Capital Federal. Ni la ley de punto final, ni la de obediencia debida saciarían tanta soberbia militar. En enero de 1988, Aldo Rico huyó de la prisión y volvió a sublevarse. A fines de ese año, el coronel Seineldin hizo lo mismo. El ejército procedía a reprimir, pero la lentitud de sus desplazamientos olía a parodia. La recuperación democrática no era tarea fácil. En el horizonte ya despuntaban las elecciones de 1989 y el desencanto alentaría la búsqueda de otras opciones. Los 24º Juegos Olímpicos comenzaron el 17 de septiembre en Seúl, Corea del Sur, con una ceremonia fastuosa y llena de colorido. Alrededor de 10.000 deportistas de 164 países tomaron parte en 237 competiciones. La atleta norteamericana Florence Griffith no solo llamó la atención por sus extravagantes camisetas y sus uñas larguísimas, sino también por los récords mundiales que obtuvo en los 100 y 200 metros. También copó los titulares de la prensa el velocista canadiense Ben Johnson. En la final de los 100 metros estableció un nuevo récord con un tiempo de 9 segundos 79 centésimas, pero fue despojado de la medalla de oro al dar positivo el control antidoping. El norteamericano Greg Louganis ganó la medalla de oro en salto de trampolín. Su elegante estilo lo convirtió a Louganis en una de las grandes estrellas de los Juegos. En la ceremonia de clausura de los Juegos de Seúl se celebró el traspaso de la bandera olímpica a la ciudad organizadora de la siguiente edición, Barcelona. También se presentó oficialmente la mascota de los Juegos Olímpicos del 92. Era Kobe, un curioso perro diseñado por el valenciano Javier Mariscal, que rompería con el tradicional estilo de Walt Disney. Benazir Bhutto es nombrada jefa del gobierno de Pakistán.
El escritor Salman Rushdie, autor de versos satánicos, es condenado a muerte por el Ayatolá Khomeini. En 1981, los trenes de alta velocidad ya eran una realidad en Francia. El llamado TGV unía París y Lyon a unos 270 kilómetros por hora. Francia había superado a Japón, que en 1964 ya había desarrollado un tren que alcanzaba la velocidad de 210 kilómetros por hora. Por su parte, la genética no avanzó a menos velocidad. James Gosella, de la Harvard Medical School de Boston, localizó por primera vez el gen causante de la enfermedad mental hereditaria Corea de Huntington. Fue el primer gran hito de la tecnología genética. Se inició con él la discusión moral y legal sobre el análisis genético de los fetos. También la NASA, la máxima autoridad espacial norteamericana, tuvo que someterse a la crítica. El motivo fue la explosión en 1986 de la nave espacial Challenger, en la que perdieron la vida los 7 astronautas que la tripulaban. Fue el mayor accidente de la historia espacial. Cuando la nave despegó de Cabo Cañaveral a las 11:38 horas para realizar su 25º vuelo, todo parecía normal. Pero 73 segundos más tarde, cuando la Challenger se hallaba a 17 kilómetros de altura, se produjo la explosión. Habían fallado los cohetes auxiliares. El fallo se atribuyó a las prisas de la competencia espacial con la Unión Soviética. La NASA suspendió sus vuelos por más de 2 años. Steven Spielberg y Harrison Ford consiguieron un gran éxito cinematográfico con la trilogía de Indiana Jones. Una acción trepidante y unos efectos especiales espectaculares conquistaron al público mundial. En 1982 llegó Gandhi, una obra maestra de Richard Attenborough, donde Ben Kingsley encarnó al gran patriota hindú, líder de la resistencia pasiva y el pacifismo. El cine español perdió a uno de sus grandes. El veterano cineasta Luis Buñuel, autor de películas emblemáticas, murió en 1983. África Mía, con Meryl Streep y Robert Redford, acercó a los espectadores una visión del continente negro que escapa de todos los tópicos conocidos hasta ese momento. Con El último emperador, Bertolucci mostró al mundo la cara hasta entonces oculta del proceso revolucionario chino y demostró que las luchas históricas también implicaban dramas personales.
Atracción Fatal, protagonizada por Michael Douglas y Glenn Close, demostró que cuando uno menos lo piensa, la infidelidad puede ser un oficio de alto riesgo. El cine nacional de los 80 avanzó con paso firme tanto en el país como en el mundo. En 1981, en Tiempo de Revancha y aún bajo la dictadura, Adolfo Aristarain convirtió a Federico Lupi en un dirigente gremial que se mutila para no hablar. El público enmudeció, pero todos escucharon y entendieron. En 1982, un mes después de la rendición en las Malvinas, Fernando Ayala terminó de filmar Plata Dulce, con Lupi y Julio de Gracia. Fue una burla demoledora contra las hazañas de la patria financiera. Es un negocio, mirá, te lo explico otra vez. A mí me lo tenés que explicar todo. Al año siguiente, La República Perdida, un valioso documental de Daniel Pérez, ayudó a recuperar la memoria y los valores de la democracia, tantas veces olvidados. María Luisa Bember, en 1984, lanzó Camila, protagonizada por Susú Pecoraro y el español Imanol Arias, y destapó un tema tabú del pasado argentino, el romance entre la adolescente Camila O'Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez. A nadie me va a encantar. Ay, parece de carne. En 1985, La Historia Oficial, dirigida por Luis Puenzo, terminó por desnudar una de las facetas más atroces de la dictadura, el reparto de los hijos de los desaparecidos. Norma Leandro, Héctor Alterio y la pequeña Analía Castro deslumbraron tanto como conmovieron. Con esta película, Aleandro triunfó en el Festival de Cannes. En 1986 fue la consagración. La Historia Oficial resultó la primera película nacional que ganó el Oscar al mejor filme extranjero. Holanda inauguró el dique móvil contra mareas y tempestades más grande del mundo. El acto fue presidido por la reina Beatriz. El muro de contención de Oosterschelde era la última parte del proyecto Delta, con el que los holandeses querían protegerse de las continuas inundaciones, como la que en 1953 había causado la muerte de casi 2.000 personas. El 6 de abril de 1987, el Papa Juan Pablo II visitó por segunda vez la Argentina. La anterior había sido en momentos dramáticos, durante la Guerra de las Malvinas. Esta vez llegaba a una Argentina con problemas, pero sin dictadura. Permaneció en nuestro país hasta el domingo 12 y en 6 días visitó la capital, Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, Paraná y Rosario. Pronunció 16 discursos y celebró varios oficios religiosos. El día 11, ante miles de jóvenes reunidos en la 9 de julio, afirmó que el hermano no se enfrente más al hermano, que no vuelva a haber más secuestros y desaparecidos. El día de su partida, celebró misa ante 1 millón de personas. Por unos días, pese a tanta inflación y deuda externa, muchos argentinos se sintieron como en el cielo. Volviendo a esto, ¿cómo piensa que yo puedo salir a la calle? ¿Sí? ¿Usted se pondría esto para salir a la calle? Éramos tan pobres. El 5 de marzo de 1988, a las 8:05 de la mañana,
Después de una noche de alegría, una broma acabó con la vida del Mano Santa. Se vinieron abajo el capitán Piluso, el mago ucraniano, el hermano mayor de la risa, el general González, el dueño del rating, el negro, el rosarino, el no toque botón, el Alberto Olmedo de ayer y de siempre. Solo a él se le podía ocurrir caminar por el aire desde la baranda de un balcón del piso 11. Y sin embargo, desde las alturas, muerto de risa y ternura, Olmedo va y viene, saltándose siempre cualquier guión. Si lo vamos a hacer bien. Oiga,